Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y es un placer tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirse en un tema que estoy segura, los mantendrá pegados a la pantalla. Hoy, amigos míos, nos vamos a meter de lleno en el mundo del espectáculo turco y específicamente en el romance que para muchos es uno de los más épicos y memorables que hemos visto, la relación, o más bien, el rumor de la relación, la tensión palpable, y la química explosiva entre Altay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, amigos. Vamos a desentrañar la bomba, la confesión de amor que supuestamente nos dejará sin aliento. ¿Están listos para el drama, la emoción y el chisme del bueno? Yo lo estoy. Antes de que empecemos a bucear en este mar de emociones y teorías, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos llenos de noticias, análisis y todos los chismes jugosos que tanto nos gustan. Ya saben, denle al botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno. Ahora, ¿por qué este tema es tan candente? Bueno, para empezar, Altay Ulusoy y Serini Sarkaya son dos de las estrellas más brillantes y talentosas de Turquía. Altay, con su mirada cautivadora y su presencia magnética, ha conquistado corazones en todo el mundo con sus papeles en series como Medcezir y The Protector, por mencionar algunas. Y Serini, con su elegancia innata y su capacidad para encarnar personajes complejos y profundos, también ha cosechado un éxito arrollador, protagonizando series como Fi y Family. Juntos en la serie Medcezir, formaron una pareja que honestamente, parecía sacada de un cuento de hadas moderno. La química entre ellos era innegable, explosiva, y eso, amigos, es lo que hizo que el público se enamorara de ellos, tanto en la ficción como, inevitablemente, en la vida real. Pero profundicemos un poco más en el fenómeno que rodea a estos dos actores y la serie que los catapultó a la fama. Porque, amigos, la historia de Altay y Serini es más que un simple rumor de romance, es un reflejo de la magia que puede surgir cuando dos talentos se unen, y del poder que tienen los medios y las redes sociales para amplificar esa magia, para convertirla en un fenómeno cultural. Medcezir, el caldo de cultivo del romance ***. La serie Medcezir fue en muchos sentidos el punto de partida de todos estos rumores y especulaciones. La historia, una adaptación de la famosa serie estadounidense de OC, narraba un romance lleno de giros y vueltas, con dos protagonistas, Yaman y Mira, que vivían un amor apasionado, lleno de altibajos pero siempre inquebrantable. Yaman, un joven de un barrio humilde, es rescatado de una situación difícil por un abogado y se muda a un mundo de lujo y sofisticación en Estambul. Allí conoce a Mira, una chica de alta sociedad, y entre ellos surge una conexión instantánea y poderosa. Y, ¿saben qué? Esa pasión, esa conexión, parecía traspasar la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la naturalidad con la que interactuaban, era evidente que había algo más que simple actuación. Las escenas románticas eran intensas y creíbles, las peleas eran desgarradoras, y los momentos de ternura eran conmovedores. La química entre Altay y Serini era tan palpable que el público no pudo evitar preguntarse si esa magia también existía fuera del set. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. Los fans se enamoraron de la historia, de los personajes y, por supuesto, de la pareja principal. Yaman y Mira se convirtieron en un icono del romance moderno, y Altay y Serini en los reyes y reinas del momento. La popularidad de la serie y el fervor de los fans crearon el ambiente perfecto para que los rumores sobre una posible relación romántica entre los actores florecieran. La prensa turca y el arte de la especulación ***. La prensa turca, siempre atenta a cualquier rumor que pueda encender la mecha del morbo, no tardó en hacer su trabajo. Los medios de comunicación, ávidos de contenido y de audiencia, encontraron en la posible relación entre Altay y Serini una mina de oro. Empezaron a aparecer noticias, fotos, fuentes cercanas que afirmaban que Altay y Serini eran mucho más que compañeros de trabajo. Estas fuentes cercanas, que a menudo permanecen en el anonimato, son un recurso muy utilizado por la prensa turca. Son la excusa perfecta para publicar información que, si bien no está confirmada, resulta atractiva para el público.
Las fuentes afirmaban que Atai y Serine tenían citas secretas, que se escapaban juntos a lugares románticos, que se enviaban mensajes cariñosos y que incluso se habían besado fuera del set. Por supuesto, la validez de estas afirmaciones era a menudo cuestionable, pero eso no impedía que la prensa las publicara y las amplificara. La especulación se convirtió en el pan de cada día. Los tabloides publicaban fotos borrosas tomadas a escondidas que supuestamente mostraban a la pareja junta. Los artículos analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambiaban los actores. La prensa turca, con su estilo sensacionalista y su obsesión por los detalles personales, contribuyó a crear una atmósfera de expectación y de curiosidad que mantuvo a los fans pegados a la pantalla y a las redes sociales. *** Las redes sociales, el nuevo campo de batalla ***. Y por supuesto, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans, divididos entre la esperanza y el escepticismo, analizaban cada foto, cada gesto, cada like en Instagram, buscando la confirmación de sus sueños. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de viralización, se convirtieron en el nuevo campo de batalla para los fans y la prensa. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, donde compartían fotos, vídeos, análisis y teorías sobre su posible relación. Cada publicación de Atai y Serine era analizada al milímetro. Se prestaba especial atención a las fotos que publicaban, a los lugares que visitaban, a las personas con las que se relacionaban y, por supuesto, a las interacciones que tenían entre ellos en las redes sociales. Un like en una foto, un comentario cariñoso, una mención en una historia. Todo se interpretaba como una señal, como una prueba de que la relación era real. Los fans crearon teorías elaboradas, basadas en detalles mínimos, para justificar sus esperanzas y sus sueños. Se dedicaron a investigar la vida de los actores, buscando pistas y evidencias que confirmaran sus sospechas. Las redes sociales también se convirtieron en un espacio donde los fans podían expresar sus opiniones, compartir sus sentimientos y debatir sobre la posible relación. Se crearon hashtags, grupos de fans y comunidades online dedicadas a Atai y Serine. Los fans se unieron para apoyar a la pareja, para defenderla de las críticas y para celebrar sus momentos juntos. *** La famosa confesión de amor, realidad o fantasía, ***. Y aquí es donde entra en juego la famosa confesión de amor que mencionamos al principio. No se trata de una declaración oficial, ni de una entrevista donde se confirmara la relación. Lo que sí ocurrió fue una serie de acontecimientos, de momentos, de gestos que alimentaron aún más las especulaciones y que, en última instancia, constituyeron la confesión no oficial. La confesión de amor de Atai y Serine fue en realidad un conjunto de señales, de pistas, de momentos que parecían indicar algo más allá de la amistad. Fue una danza sutil, una coreografía de gestos y palabras que mantuvieron la intriga y la expectativa. Fue una estrategia inteligente, consciente o inconsciente, para mantener el interés del público y para alimentar el misterio. ***Las pistas sutiles ***. Canciones románticas Hubo una época en la que se decía que Atai le dedicaba canciones románticas a Serine en sus redes sociales. Compartía letras, melodías y vídeos que parecían estar dirigidos a ella. Estas dedicatorias, si bien no eran una prueba definitiva de una relación, sí indicaban una cercanía especial y un sentimiento de afecto. Regalos especiales Se rumoreó sobre regalos especiales, flores, detalles que, si bien no eran prueba definitiva de una relación, sí indicaban una cercanía especial. Se decía que Atai le había regalado a Serine joyas, ropa y otros objetos de valor. Estos regalos, aunque no fueron confirmados, alimentaron la fantasía de los fans y reforzaron la idea de que entre ellos había algo más que amistad. Declaraciones públicas A pesar de no haber confirmado la relación directamente, sus declaraciones en entrevistas eran muy esperadas. Aunque evitaban dar detalles concretos, siempre se referían el uno al otro con admiración, con cariño, con un respeto que iba más allá de lo profesional. Hablaban de su química en la pantalla, de su buena relación fuera del set y de la importancia que el uno tenía en la vida del otro. Miradas cómplices En eventos públicos, en estrenos de películas, en galas y en fiestas, se les podía ver intercambiando miradas cómplices, gestos que dejaban entrever una conexión especial. Estas miradas, llenas de complicidad y de cariño, eran analizadas y comentadas por los fans y por la prensa.
Parecían querer transmitir un mensaje sin necesidad de palabras. Interacciones online Las redes sociales jugaron un papel crucial en la confesión. A pesar de no haber confirmado la relación directamente, sus interacciones online eran seguidas de cerca, y cada like, cada comentario, cada foto compartida se convertía en noticia y en tema de debate. Los fans analizaban cada detalle, buscando señales y pistas que confirmaran sus sospechas. La ambigüedad como estrategia Lo más intrigante de todo esto es que tanto Atai como Serena siempre mantuvieron una postura ambigua, una especie de ni sí, ni no que avivaba las llamas del misterio. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente la relación. Y esto, amigos, solo sirvió para aumentar el interés del público. Cada vez que les preguntaban sobre el tema, respondían con evasivas, con sonrisas enigmáticas, alimentando la curiosidad y la fantasía de los fans. Esta ambigüedad, esta postura de no decir nada, pero insinuar mucho, fue una estrategia inteligente. Al no confirmar ni negar la relación, Atai y Serena mantuvieron el misterio y la intriga, y permitieron que el público siguiera soñando y especulando. Esta estrategia también les permitió proteger su privacidad y evitar las presiones y los juicios de la prensa. El impacto de las relaciones pasadas Es importante señalar que a lo largo de los años, tanto Atai como Serena han tenido otras relaciones sentimentales, lo que lógicamente ha enfriado un poco las especulaciones. Atai tuvo relaciones con otras actrices y modelos, mientras que Serena también tuvo sus propias historias de amor. Estas relaciones, aunque no siempre fueron duraderas, sirvieron para demostrar que la vida de los actores continuaba, y que la posibilidad de una relación romántica entre ellos era menos probable. Sin embargo, a pesar de estas relaciones, la leyenda de Atai y Serena perdura, y muchos fans todavía sueñan con verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en una nueva producción. La química que compartieron en Medcezir es algo que difícilmente se olvida, y la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos, aunque sea en la ficción, sigue viva en el corazón de muchos fans. Atai Ulusoy y Serena y Sarkaya, ¿dónde están ahora? Pero, ¿qué hay de la actualidad? ¿Dónde están ahora Atai y Serena? Atai Ulusoy sigue siendo uno de los actores más solicitados de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma lo han convertido en una de las estrellas más importantes del país. Recientemente protagonizó la serie de Taylor, que ha sido un éxito a nivel mundial, consolidando su posición como un actor de renombre internacional. Atai ha demostrado su versatilidad al interpretar papeles muy diversos, desde personajes románticos hasta personajes de acción y drama. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones, y su popularidad sigue creciendo. Serena y Sarkaya continúa deslumbrando con su talento y belleza. Su elegancia, su profesionalismo y su capacidad para encarnar personajes complejos y profundos la han convertido en una de las actrices más respetadas de Turquía. Actualmente está participando en varios proyectos, incluyendo series y películas. Serena sigue siendo una de las actrices más queridas por el público, y su trabajo es muy valorado por la crítica. Su trayectoria ha sido marcada por personajes icónicos y por su compromiso con la calidad artística. Aunque ambos han seguido caminos separados en cuanto a relaciones sentimentales, la conexión entre ellos sigue siendo un tema de interés para sus fans. La química que compartieron en Medcezir es algo que difícilmente se olvida, y la esperanza de que algún día vuelvan a trabajar juntos, aunque sea en la ficción, sigue viva en el corazón de muchos fans. El legado de un romance inconfirmado En resumen, la confesión de amor de Atai y Serena no fue una declaración explícita, sino una serie de señales, gestos y momentos que alimentaron las especulaciones y el romance en el imaginario colectivo. Fue un juego de seducción, una danza de miradas y palabras que mantuvo la intriga y la expectativa. Una relación que, aunque nunca se confirmó oficialmente, sigue siendo recordada con cariño y nostalgia por los fans. La historia de Atai y Serena es un ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse, y de cómo el amor, la amistad y la admiración pueden traspasar la pantalla. Es una historia que nos enseña que a veces, lo más importante no es la confirmación, sino la magia, la emoción y la esperanza que pueden surgir de un amor, ya sea real o imaginario.
Un fenómeno cultural El caso de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya es más que un simple rumor de romance, es un fenómeno cultural. Es un reflejo de la fascinación del público por las estrellas de cine y televisión, y de la necesidad de crear historias y fantasías. Es un ejemplo de cómo los medios de comunicación y las redes sociales pueden influir en la percepción que el público tiene de las celebridades y de cómo pueden amplificar los rumores y las especulaciones. La historia de Atay y Serine es un recordatorio de que el amor, la amistad y la conexión humana son valores universales que nos tocan a todos. Es una historia que nos invita a soñar, a creer en la magia y a disfrutar de la belleza que nos rodea. El futuro, ¿qué les espera? ¿Qué les depara el futuro a Atay y Serine? Es imposible saberlo con certeza. Lo que sí es seguro es que ambos seguirán triunfando en sus carreras, y que seguirán siendo admirados y queridos por el público. La esperanza de que algún día vuelvan a trabajar juntos, o de que simplemente compartan un momento especial, siempre estará presente en el corazón de sus fans. En definitiva, la historia de Atay y Serine es una historia que seguirá siendo contada y recordada. Es una historia que nos ha dejado una huella imborrable, y que nos ha demostrado que el amor, el misterio y la magia pueden existir en cualquier lugar y en cualquier momento. Un llamado a la reflexión. Antes de despedirnos, quiero hacer una pequeña reflexión. La obsesión por la vida privada de las celebridades puede ser a veces excesiva. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con sus propios sentimientos, sus propias vidas y sus propios deseos. Es importante respetar su privacidad y evitar las especulaciones y los juicios. La historia de Atay y Serine nos enseña que el amor, la amistad y la conexión humana son valores preciosos. Pero también nos recuerda que la privacidad y el respeto son fundamentales. Gracias por acompañarme. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del espectáculo turco y que se hayan divertido tanto como yo. Hemos explorado el fascinante enigma de Atay y Serine y hemos recordado la magia que crearon juntos. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final y por su apoyo constante. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones sobre el tema, sus teorías, sus momentos favoritos de Medcezir y, por supuesto, lo que piensan sobre la relación entre Atay y Serine. ¿Creen que hubo algo más? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Qué otros actores y actrices turcos les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y por último pero no menos importante, recuerden darle un buen me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan los próximos vídeos con más noticias, análisis y chismes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo. Adiós.